este día, en este seminario, me ha tocado hablar acerca de la adoración servicial. Y qué importante es el servicio también en la oración. Y vamos a ver más adelante cómo el servicio viene totalmente a la par de la adoración. Y la adoración en viceversa también, con el servicio. Acompáñeme a Deuteronomio 6:13, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Aquí podemos ver dos aspectos muy importantes. El primero es el temor que debe ser dirigido hacia nuestro Señor, ¿cierto? Temerás solo al Señor tu Dios. O sea que nuestro temor primeramente tiene que estar dirigido completamente al Señor y no a las cosas de este mundo, como muchas veces lo hacemos o caemos en eso, ¿cierto? Entonces también podemos ver que cuando hay temor a nuestro Señor, entonces ahí hay adoración, porque dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás, ¿cierto? Entonces ahí vemos que cuando hay temor, por consecuencia también hay adoración, ¿ya? Esta palabra adorarás se traduce del hebreo H5647 y podemos ver que es la palabra abad, ¿cierto? Que quiere decir trabajar, y entre paréntesis dice aquí en todo sentido. Tenemos que trabajar en todo sentido. Ese es el significado de la palabra. Servir, arar, cultivar. O sea que nuestra adoración y que nuestro servicio se tiene que cultivar. Y es muy importante esa palabra, ¿cierto? Adorar, honrar, servir, siervo. Entonces existe una relación directa en la adoración y en el servicio. Entonces es muy importante que nuestro servicio sea un servicio que nos lleve a una adoración. Es muy importante que nuestra adoración esté relacionada directamente con nuestro servicio y viceversa. Entonces, ya estableciendo esta verdad y este punto que es importante para lo que viene más adelante, debemos entender muchos aspectos que nos van a llevar a tener un servicio, a tener una adoración servicial, a tener una adoración servicial en nuestra vida. Servicio es adoración y adoración es también servicio. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender cuáles son los aspectos y los puntos importantes para que nuestra adoración sea una adoración ascendente, ¿cierto? Porque en este momento nosotros en este seminario se llama adoración ascendente. Entonces, ¿cómo vamos a tener una adoración ascendente? Entendiendo que son muchos los servicios, pero hay un solo Señor. Entonces, acompáñeme usted a 1 Corintios 12:5. La versión Palabra de Dios para Todos. Dice: hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Entonces hay muchos servicios, pero todos son para la misma fuente. Nosotros podemos tener diferentes dones, pero todos son para el mismo Señor. Entonces aquí estamos hablando directamente de unión, de unir. Vamos a ver más adelante que muchos son los servicios, pero hay un solo Padre, ¿cierto? En Efesios 4, capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y qué importantes son estas palabras del apóstol Pablo, porque dice que somos parte de un solo cuerpo. Y esto lo recalca mucho el apóstol Pablo, porque en su enseñanza siempre él recalcaba o recordaba sobre la unidad. Qué importante es la unidad del cuerpo, qué importante es la unidad del cuerpo de Cristo, qué importante es la unidad de todas las áreas de servicio en nuestra vida. Entonces, la unidad
no es algo de lo que se pueda hablar simplemente y que se va a llegar solamente por hablarlo, sino que tiene que haber un trabajo para poder llegar a esa unidad. Y este trabajo tiene que ser, obviamente, conociendo a aquel que nos llamó. Si no, no podemos nosotros generar una unidad en el cuerpo si no sabemos a quién estamos sirviendo. El otro punto importante que también tenemos que ver es que para poder unir o llegar a la unidad, también tenemos que conocer a nuestro par, a la persona que está al lado de nuestro sirviendo, a nuestro hermano. De esta forma nosotros vamos a poder entonces llegar a la unidad. Pero es un trabajo, no es algo que se dé esporádicamente, sino que tiene que haber un trabajo. Por eso que hablábamos al principio que la adoración y la palabra adorar decía que hay que cultivar, ¿cierto? Una de sus traducciones es cultivar, de sus sinónimos es cultivar. Entonces nosotros también tenemos que aprender a cultivar. Es un trabajo. El agricultor, cuando toma la tierra, no es solamente llegar y lanzar la semilla. El agricultor lo que hace es hacer un trabajo sobre la tierra, y aún más cuando esa tierra ya tiene raíces y tiene cultivos anteriores. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que esto se refiere a un trabajo de parte del cuerpo, de los servidores, de los líderes que están sirviendo en una casa. Es muy importante entender que debe haber un trabajo previo. Y para eso nosotros tenemos que conocer con aquellos que estamos trabajando, tenemos que conocer la tierra. Todos sabemos y entendemos y hemos conocido y se nos ha enseñado que nosotros somos tierra, ¿cierto? Hemos sido tomados de la tierra. Entonces, tenemos que ver qué tipo de tierra somos. Tenemos que ver qué tipo de tierra es aquel que está sirviendo al lado de nosotros, para poder también saber cómo trabajar, porque hay diferentes tipos de abono para diferentes tipos de tierra. Hay diferentes tipos de nutrientes para diferentes tipos de cultivos. Entonces es importante entender que para que nosotros podamos llegar a la unidad, esto se debe cultivar y trabajar. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestras conversaciones, cuando estamos en servicio o estamos fuera del servicio en nuestras casas, muchas veces pueden haber comentarios, y estos comentarios siempre se dirigen a la crítica, podría ser. Entonces, si hay crítica, finalmente no nos estamos enfocando en lo que el apóstol Pablo, a través de su carta a Efesios, quería enfocarnos, que es la unidad. Porque estamos viendo solamente los defectos y las cosas malas, pero no estamos viendo lo más importante, que es enfocarse en lo que nos une como cuerpo, ¿cierto? Que somos un solo cuerpo, dice acá la palabra, un solo cuerpo, somos un solo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Entonces en eso nosotros debemos enfocarnos en nuestras conversaciones y no estar dedicándonos a ver solamente cuáles son nuestras diferencias, porque nuestras diferencias van a ser muchas nuestras diferencias, pero ahí lo importante de nosotros poder también tener sabiduría y buscar sacar lo precioso de entre lo vil, ¿cierto? Nuestro pastor siempre nos dice, nosotros tenemos que buscar sacar lo precioso de entre lo vil. Y ahí nuestra conversación va a ser transformada en algo bueno que va a buscar en realidad una meta, que es una buena cosecha, ¿cierto? En primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice acá. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y esto es muy importante, entiendo yo, para una unidad. Entonces nosotros podemos ir por la vida diciendo, yo soy un servidor de Dios, y no veo para ningún lado más. Pero en realidad tenemos que también enfocarnos en nuestros pares. Porque dice la palabra que si nosotros decimos amar a Dios que nos vemos y aborrecemos a nuestro hermano que está al lado de nosotros sirviendo, entonces ¿cómo nosotros podemos generar una adoración ascendente? Entonces ¿cómo nuestra adoración va a ser servicial? Va a ser imposible, porque el Señor dice acá, aquí lo dice, que nosotros tenemos que amar a nuestro hermano para después también poder decir que amamos a Dios. Entonces partamos de esa base, hermano. Partamos de la base de poder amar a nuestro hermano para llegar también a amar y decir que amamos a nuestro Dios. Y eso es muy importante. Y esto también lo conocía
muy íntimamente y abiertamente Satanás, que el Señor lo reprenda. En Lucas 11:17 dice, Él sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo será destruido y toda familia dividida contra sí misma se acabará. Entonces, ahora podemos entender claramente por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis en ¿qué? En la unión. Es importante la unión, que nosotros estemos unidos como cuerpo. Entonces aquí entendemos que hay un poder. Permiso, hermano. Hay un poder en la unidad. Hay un poder en el acuerdo, ¿cierto? Hay un poder en el acuerdo. Me recuerdo de una palabra que habla acerca de la Torre de Babel, ¿cierto? Y el Señor reconocía este poder de acuerdo. Lo reconocía ahí en la palabra y decía, si estos se ponen de acuerdo, quizás que puedan lograr. Y lo que estaban haciendo era construir una torre para llegar al cielo. Querían ser semejantes, hacerse un monumento para ellos. Pero nuestro mismo Dios reconocía el poder del acuerdo. Entonces nosotros como cuerpo, como servidores, para poder tener una adoración servicial, tenemos que entender que hay muchos servicios, pero hay solamente un Padre. Que hay muchos servicios y áreas de servicio, pero estamos sirviendo al mismo Dios. Estamos en el mismo espíritu que a ti te dio un don y un diferente don a otro, es el mismo espíritu que está trabajando en ambos. Amén. Continuemos. Entonces aquí viene la prerrogativa apostólica, que la encontré muy importante plantearla. Dice en Efesios 4, versículo 1 al 5. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Y aquí viene lo importante. Dice, de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces nosotros hemos sido llamados a una vocación, pero dice que nosotros debemos vivir de una manera digna. Y esto es una prerrogativa apostólica. Con que habéis sido llamados, dice. ¿De qué forma tenemos que hacerlo? Nuestra vocación, con toda humildad y con toda mansedumbre. Entonces tiene que haber humildad en nosotros para poder servir, para poder conocer a nuestro hermano, para poder escucharlo, y de ahí también tengamos mansedumbre delante de cualquier situación que podamos tener en el servicio, ¿cierto, hermano? Entonces dice que aquí, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, y aquí es importante, dice, soportándonos unos a otros, ¿en qué? En amor. Entonces, para poder soportarnos, necesitamos tener amor. Y no estoy hablando de soportarnos los caracteres, sino que soportarnos quiere decir sostenernos, soportarnos, sostenernos, cuidarnos unos a otros en el servicio. ¿Ya? Dice, esforzándonos, y aquí viene a recalcar nuevamente la unidad, esforzándonos por perseverar, por preservar, disculpen, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, esta rogativa también habla en la carta a los Efesios de preservar la unidad. ¿De qué forma? Del Espíritu en un vínculo de paz. Tiene que haber paz entre nosotros. Y esto es muy importante, la rogativa que nos da aquí el apóstol Pablo. Y entendía yo también que para poder tener una adoración ascendente, para poder tener una adoración servicial, debemos ser libres y eso nos va a llevar a poder adorar, servir. Entonces, si somos libres, aquí en Éxodo 8:1 dice, la versión de las Américas, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una de las facetas entonces de uno que quiere servir es la libertad. Entonces si alguno tiene libertad, lo más seguro es que va a llegar al servicio del Señor que lo liberó, porque es una forma también de agradecerle, es una forma también de agradecimiento, y la libertad nos va a dar
entonces el paso para poder servir con tranquilidad, con libertad, sin cargas en nosotros. ¿Ya? Entonces podemos decir que aquel que no tiene la libertad no puede servir y es difícil para él servir. Entonces pensemos en lo siguiente, porque estaba analizando esta palabra, hermanos, y decía yo, muchas veces escucho hermanos que ya no quieren seguir sirviendo, que quieren dejar su servicio, que ya están agotados y no quieren seguir adelante. ¿Será que estamos perdiendo la libertad que el Señor nos dio? Porque una faceta de servir es aquel que está libre. Es aquel que está libre para poder servir. Entonces quizás se está perdiendo la libertad en aquellos que ya no quieren seguir sirviendo. Analicémoslo. Dice Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuántos sabemos que el Señor trajo un yugo fácil, cierto? Y una carga ligera. Entonces nosotros debemos tomar ese yugo fácil. Pero ¿qué pasa si estamos volviendo al yugo de la esclavitud? Entonces posiblemente ese sea el motivo porque se esté dejando el anhelo de servir. Entonces debemos nosotros revisar en nuestra vida qué es lo que está pasando. Hay facetas de esclavitud quizás que están volviendo, estamos abriendo puertas nuevamente para que vuelva la esclavitud, estamos dejando nuestro servicio, ya no estamos siendo libres. Eso hay que analizarlo en nuestra vida, hermanos. Continuemos. El amor por quien servimos. Y aquí hay un ejemplo muy lindo, que yo lo he escuchado bastantes veces. Y es muy lindo. En Génesis 29:20 dice, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel. Y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. O sea, que si nosotros realizamos un servicio, como lo hizo él, por amor a aquel que nos llamó, o por amor a aquel que estamos sirviendo, entonces no va a ser una carga en nuestra vida. No se va a generar una carga en nuestra vida porque lo vamos a hacer con gozo. Aquí dice, y le parecieron unos pocos días. 7 años le parecieron unos pocos días. Entonces aquí no se generó una carga porque lo estaba haciendo con gozo y lo estaba haciendo con amor hacia aquel que lo llamó, ¿cierto? Hacia aquel a quien amaba. Él amaba a Raquel y lo hacía con amor y le pareció poco todos los años que tuvo que trabajar. Entonces, para que nuestro servicio nos parezca que ha sido poco, que no ha sido una carga, a eso me refiero, que no ha sido una carga, no poniendo poco como algo negativo, sino poniendo poco como que no ha sido una carga en donde nosotros servimos, en el área que nosotros sirvamos. Entonces, para que nuestra adoración sea una adoración ascendente, para que nuestra adoración sea servicial, nosotros debemos tener amor. Amor por aquel que nos llamó. Amor por el servicio. ¿Cómo demostramos amor? Ya lo dijimos. ¿De qué forma vamos a demostrar amor? De esta forma, amando al que está al lado de nosotros. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? No, yo sirvo solamente a Dios. Yo sirvo solamente a Dios. Yo no sirvo a los hombres. Sí, pero ¿cómo va a saber Dios qué hay en tu corazón? Amando al que tienes al lado. Teniendo misericordia de Él. Entonces, ¿de qué forma va a ser nuestro amor? Y esto también lo encontraba muy lindo y muy importante porque el apóstol Pablo tenía una idea muy clara de lo que es el amor y tenía una idea muy clara de la unión. Dice, el amor por quien servimos. En 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, algo que está totalmente vacío, algo que no tiene profundidad. Entonces yo puedo tener todos los dones que el Señor me pueda haber entregado. Dice en los versículos más adelante,
Puedo vender todos mis bienes y entregárselos a los pobres. Pero si no hay amor en mí, entonces no vale nada. No vale de nada. Así como la fe sin obra es muerta, las acciones sin amor también. Los dones sin amor también. Entonces podemos ver que es muy importante el amor hacia nuestros pares. ¿Y de qué forma tiene que ser este amor? Y aquí, en 1 Corintios 13, del versículo 4 al 7, nos enseña qué es y qué no es el amor. Dice, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. Y esto lo tenemos que ir analizando en nuestra vida, porque de repente cómo servimos, cómo estamos sirviendo con nuestros pares. Entonces, si decimos nosotros tener amor a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. ¿De qué forma lo estamos amando? ¿Qué es y qué no es el amor? Dice, no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. ¿Cuántas veces nosotros llevamos cuenta de las ofensas? Y yo creo que nos ha pasado a muchos. Y empezamos y tenemos poco menos una lista, ¿cierto? Y guardadita en el corazón, una lista. Este me hizo esto, este me hizo esto, este me hizo esto también. También me hizo esto, me miró feo, no me saludó. Me miró feo, no me saludó, dijo una palabra que no me agradó. Me habló áspero. Y tenemos toda anotadita, ¿cierto? Pero es fácil para nosotros llevar una lista de las ofensas de los demás hacia nosotros. Pero ¿cuánto es así también con las ofensas que nosotros también hacemos hacia nuestros hermanos? Porque muchas veces nosotros ofendemos de diferentes formas y no nos damos cuenta muchas veces. Y hay veces que sí nos damos cuenta y vamos para adelante como necios. Entonces, el amor no lleva cuenta de las ofensas. Se borran. Hay que tener un corazón humilde, blandito, que permita perdonar fácilmente. El que no suelta perdón viene a generar también una cárcel para él mismo y para quien que tiene también no ha soltado el perdón. Entonces es importante que nosotros no llevemos una cuenta de las ofensas. Así es el amor verdadero, dice Pablo. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Nuevamente, hablamos de soportar. Hablamos de lo importante que es soportar. Y es soportar a nuestros hermanos. En algún momento nuestro pastor también nos habló acerca de los 12 bueyes, ¿cierto? Que habían 3 mirando a diferentes lados y estaban todos de espaldas soportando una pila de agua. Y ninguno se miraba a la espalda del otro, sino que todos estaban cubriendo un frente. Y así nosotros también tenemos que ser, cubrir cada uno nuestro frente y ayudar a los que están atrás, ¿cierto? Confiando en los que están atrás también cubriendo el otro frente. Hay otros que están cubriendo otro frente. Entonces todos tenemos un área donde servimos y todos estamos cubriendo al otro. Video cubre al sonido, sonido cubre a la alabanza, alabanza cubre a los corros cubren a las danzas. Y así debemos cubrirnos como hermanos, no los pecados, cubrirnos nosotros en amor. No encubrir los pecados porque no estamos refiriendo a eso. Entonces eso es lo que es el amor y lo que no es el amor. Y ahí podemos entender nosotros cómo debemos y analizar esta palabra y revisar cuáles son los aspectos que aún nos faltan. Hermanos, no somos perfectos. Hay muchas cosas que todavía tenemos que perfeccionar. Esta es una carrera hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de Cristo, a la unidad. Pero debemos revisarla, analizar nuestra vida en el servicio. Estamos hablando de un seminario de adoradores y de la adoración servicial. Para poder tener una adoración servicial debemos tener un servicio con temor y con reverencia.
En Hebreos 12:28, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Dice, demostremos gratitud. Pero paremos en esto un poquito, porque no me gustaría avanzar tan rápidamente sin primero poner atención en que dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Entonces debemos pensar en eso, que hemos recibido un reino, hemos recibido la salvación. El Señor ha ido a preparar morada para nosotros. Qué importante eso. Y cuando entendemos entonces que vamos a recibir ese reino, demostremos gratitud. Si nos detenemos a leer y a entender lo que estamos leyendo, entonces vamos a poder demostrar gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Quiere decir que hay servicios que no son aceptables. Quiere decir que muchas veces nosotros podemos estar sirviendo, pero quizás nuestro servicio no está llegando al Señor con un olor agradable, no lo está aceptando. Entonces, para poder ofrecer a Dios un servicio aceptable, lo debemos hacer con gratitud en nuestro corazón. Con temor, dice, y reverencia. ¿Cómo estás tomando tu servicio? ¿Te has puesto a pensar o solamente en las mañanas tomas el vehículo, la micro, el metro, lo que sea, y te vienes a la casa del Señor y vienes a hacer tu ocupación sin haber tenido una vida devocional, sin haber orado, sin haber meditado en la palabra, meditado en lo que estoy haciendo en mi servicio, cómo estoy sirviendo, cómo estoy yendo por delante? ¿Cuál es el peso que le estoy entregando yo a mi servicio? ¿De qué forma? ¿Cierto? ¿De qué forma estoy adorando al Señor con mi servicio? ¿Es un servicio de adoración ascendente? ¿O estoy descendiendo? ¿O estoy estancado? ¿O no se está movilizando mi servicio? No está creciendo, ni bajando, ni nada. Puede estar estancado. Y a mí me impactaba un relato de un pastor, que de repente uno ve videos, ¿cierto? Y como uno toma lo bueno y desecha lo malo, voy a tomar lo bueno de esto. El pastor contaba y decía, había un pastor que estaba con su esposa, y esto se los conté el otro día en una reunión a mis hermanos de sonido. Había un pastor que estaba en su casa con su esposa. Y su esposa, y él estaba viendo televisión, estaba viendo una serie, una película, no me acuerdo bien, pero estaba viendo algo en la televisión, deportes parece que estaba viendo. Y su esposa le dice, amor, recuerda que en la noche tienes que entregarle una palabra a los hermanos. Ellos estaban esperando que recibir una palabra de parte del Señor. Entonces el pastor le responde, sí, dijo, ahí le preparo cualquier cosita, haciendo así con la mano. Y luego vuelve a la carga a la esposa diciéndole, pero amor, recuerda que tienes que orar y prepararte para que el Señor te entregue una palabra. Entonces él vuelve a repetir, sí, yo ahí le entrego alguna cosita, le dice. Yo ahí le entrego alguna cosita, cualquier cosita, dice. Ya pues llega el momento del culto, y en el momento de la alabanza, estaba la alabanza, la adoración, y había una hermana que fue tomada por el Espíritu Santo. Y empezó a hablar en lengua, la hermana, hasta llegar aquí al altar. Se sube al altar, se acerca donde el pastor y le manda tremendo combo. Y los ancianos y los diáconos se paran para ir contra la hermana. Y la hermana le dice, y ustedes se quedan ahí. Así te dice el Señor, mi palabra no es cualquier cosita. Mi palabra no es cualquier cosita. Y no te mato, porque tengo misericordia de ti. Qué tremendo, hermano. Eso a mí me impactó fuertemente. Puede ser una anécdota, pero qué tremendo, hermano, que nosotros estemos tomando muchas veces nuestro servicio. Aquí estamos hablando de un pastor, pero puede ser un adorador, puede ser un portero, y que estamos tomando nuestro servicio como cualquier cosita.
Entonces nuestro servicio al Señor, nuestro servicio a la casa del Señor tiene que ser con temor y con reverencia. Debemos tener temor de lo que vamos a ir a hacer, temor, y si nuestra vida no está ordenada, entonces con ese temor y con esa reverencia ir trabajando en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, trabajar en nuestra vida. Si nuestra vida servicial de adoración no está haciendo con temor y reverencia, entonces tenemos que empezar a trabajar en las áreas que están aún no consagradas para el Señor. ¿Cuáles son nuestras áreas que aún no están consagradas? Nosotros como adoradores, como servidores, tenemos que empezar a analizar en nuestra vida cuáles son las áreas que aún no están consagradas para Él, porque tenemos que venir a servir con un temor y con una reverencia hacia el que estamos sirviendo, que es nuestro Dios. Entonces, muy importante es el temor y la reverencia. Amén, hermanos. Para poder llegar a una adoración ascendente y una adoración servicial, el gozo es muy importante. En Salmo 100, en el verso 2, el Salmo 100 es bien cortito, pero el verso 2 dice: servid al Señor con alegría. Y dice: venid ante Él con cánticos de júbilo. Entonces, qué importante es poder servir al Señor con alegría. Y a través del servicio con alegría podemos venir delante del Señor con cánticos de júbilo. Entonces aquí vemos que también el servicio con alegría está ¿cómo se llama? Nos lleva a una adoración con júbilo. El servir con alegría nos lleva a una adoración con júbilo. Entonces el gozo trae adoración. ¿Y cómo podemos perder el gozo muchas veces? Quizás estamos sirviendo en algún área donde no podemos estar escuchando la palabra directamente. Hay hermanas que están en el servicio de cafetería. Hay hermanos que están en la portería, ¿cierto? Podrían decir: perdí el gozo porque en realidad el servicio me enfrió. Perdí el gozo porque el servicio, yo no estoy participando de la parte espiritual. Pero hermano, no se trata solamente de venir a la casa del Señor a orar y aquí venimos recién, ya vamos entrando, ya ahora soy cristiano. Y cuando salimos ya dejé de ser cristiano. No es así. O sea, nosotros tenemos que tener una vida devocional. Si estás sirviendo en la portería, en el primer servicio, el segundo servicio debería ser para entregárselo al Señor. Y para que puedas estar disfrutando de la palabra, de la alabanza, de la adoración, preparando tu tierra y estar escuchando. A veces nos toca estar en 2 o 3 servicios durante el día, pero no es así durante todo el mes. Y también nosotros tenemos que tener nuestra vida devocional en la casa. No podemos solamente estar teniendo una vida de iglesia, ¿me entiende? Sino que servir al Señor con alegría viene de una vida devocional, porque su respaldo está en el Señor. Porque su gozo no está en un servicio, su gozo no está en un día de venir a la casa del Señor. Su gozo no está en el hermano, su gozo no está en el pastor, incluso su gozo no está en su familia, su gozo no está en su esposa. Está en lo que el Señor ha hecho y ha sido para él. Entonces, para poder servir al Señor con alegría y para poder venir delante del Señor con cánticos, tenemos que tener una vida devocional. Y eso es importante, hermano. ¿Cómo vamos a servir? Como un sacrificio vivo. En Romanos 12:1 dice: os ruego pues, y aquí hay otra rogativa, hermanos, y os suplico, en vista de todas, esta es la versión amplificada, por eso que tiene esos paréntesis que son importantes, ¿ya? Os ruego pues, hermanos, y os suplico, en vista de todas las misericordias de Dios, que hagáis una entrega dedicada de vuestros cuerpos, presentando todos vuestros miembros y facultades como sacrificio vivo, santo, dedicado, consagrado y agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable, racional, inteligente y culto espiritual. Entonces nosotros, para poder servir, y entendemos
entendemos de este versículo, ¿cierto? Para que lo puedan buscar también y lo revisemos juntamente, que es Romanos 12, versículo 1 en adelante, versículo 1. Nuestro servicio debe ser en vista de la misericordia. Cuando servimos para poder entregar un servicio como un sacrificio vivo, ¿qué tenemos que tener? En vista lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con nosotros, en nuestra familia. Es importante esto, hermano. Si no, ¿cómo vamos a servir nosotros con dedicación? No va a ser imposible. Entonces tenemos que tener en vista las misericordias de Dios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo, hermano, nuestro cuerpo completamente. Nuestras facultades, cuando habla de cuerpo, habla también de facultades, nuestras facultades que tenemos. Debemos entregarnos como un sacrificio vivo, y esto es lo que estábamos hablando. ¿Cuáles son las áreas que aún deben morir en nuestra vida? Hay áreas todavía que deben morir en nuestra vida, hermanos. Hay áreas que tienen que morir, y tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo entendemos. Tú y yo conocemos esto, porque no somos ignorantes de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo que nos falta cambiar aún. Debe ser un sacrificio santo, dedicado, consagrado. Eso es lo que estamos hablando, consagrarse. Aquellas áreas y cosas que aún nos falta cambiar, tenemos que cambiarlas. Tendré que ser un racional, inteligente, dice aquí. Tenemos que buscar el instruirnos, el poder ir más allá en nuestro servicio, aprender, que sea algo racional, inteligente. Y un culto espiritual. Tiene que ser una vida devocional. Ese es el sacrificio vivo. Una vida devocional. Para ascender, debemos descender. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que para ascender debemos descender? En Mateo 23, 12, la versión Kadosh dice: pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Y aquí habla de esta palabra promovido, que viene del Strong G, griego G 5312. Dice elevar y levantar. ¿Cómo se llama este seminario? Adoración ascendente. Entonces, elevar, levantar, vendría siendo un sinónimo de ascender. Y aquí tenemos uno de los ejemplos más grandes que el Señor me entregaba para poder compartirlo contigo, hermano. Para ascender, debemos descender. En Efesios 4, versículo 8 al 10, dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Dones en los cuales fluimos, dones en los cuales servimos. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Entonces debemos humillarnos, hermano. Eso es lo que el Señor nos deja como ejemplo en todo momento, el llegar a la humillación. Queremos ascender, queremos tener una adoración ascendente en nuestra vida, queremos que nuestra adoración suba. Entonces tenemos que ser como Cristo y descender, ¿cierto? Él descendió a las profundidades y tuvo que confiar, tuvo que ser humilde, porque en la primera muerte en la cruz, Él entregó su vida y la dio por su propia cuenta y la podía tomar de vuelta. Pero en esta, la segunda muerte, en el lago de fuego, Él tuvo que confiar en el Padre y en el Espíritu Santo, que lo iba a reformar, a reconstruir, a tomar de la nada el Espíritu para volver a hacerlo y a levantarlo. Ese tipo de humildad es la que nosotros tenemos que tener delante del Padre y delante del Espíritu Santo. Que nosotros podamos venir
y descender, humillarnos. Descendamos, hermanos, para que nuestra adoración después ascienda. Entonces, ¿les parece si oramos? Oremos por esto. Oremos para que el Señor traiga unidad a nuestro servicio. Para que el Espíritu Santo, el Señor a través del Espíritu Santo, traiga la libertad que necesitamos para poder servir. Hermanos, si alguno ha perdido el deseo de servir, si alguno ha perdido el deseo de servir, entonces oremos también por eso, para que el Señor traiga esa libertad de poder servirle. Oremos porque el Señor traiga amor a nuestro servicio, amor hacia nuestros hermanos, nuestros pares que están con nosotros. Oremos por el temor y por la reverencia que debemos tener nosotros en el servicio. Oremos por el gozo que debemos tener para servir también. Si a alguno le falta gozo, entonces oremos para que el Señor traiga vino nuevo. Y oremos, hermanos, para que seamos un sacrificio vivo y podamos descender para poder ascender también. Oremos, amados. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu favor en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, mirar tus maravillas para poder servir con amor. Queremos que nos ayudes, Señor amado, si hemos perdido amor, Señor, hacia nuestros hermanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor Padre bendito, a través de tu Espíritu, Señor amado, a poder amarlos, Señor, como tú amas, y la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, se vea reflejada, Señor, en el amor de nuestros hermanos, Señor amado. Padre bendito, yo te ruego, Señor Padre amado, que nos dé la libertad, Señor. Si hay áreas en nuestra vida que aún, Señor Padre, se mantienen en esclavitud, que tú traigas la libertad, Señor. Si hemos perdido la libertad, Señor, por irnos, Señor, tras el yugo de la esclavitud, ayúdanos, Señor Padre bendito, y danos la libertad para poder servirte, Señor amado. Te rogamos, Señor Padre, que podamos tener reverencia y temor, Señor, en nuestro servicio, Señor, delante de ti. Que no tomemos, Señor, nuestro servicio como cualquier cosita, Señor amado. Que no tomemos nuestro servicio, Señor, como si fuera, Señor, nada. Sino que seamos, Señor amado, servidores con temor y con reverencia delante de tu presencia, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a poder descender en este momento y humillarnos para poder ascender como adoradores, Señor amado. Ayúdanos a descender, Señor, a la humillación para ascender, Señor amado, como adoradores. Te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que tú traes a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Hoy queremos mirar tus maravillas, queremos ver, Señor, tus prodigios. Pero queremos, Señor Padre amado, humillarnos, Señor, para poder aprender a través de la humillación lo que te agrada a ti, Señor amado. Que podamos ser, Señor amado, una adoración servicial aquí en la casa tuya, en la casa de nosotros, en la casa, Señor, de los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.